Muy buenas tardes, estimado ayudante y estimado ingeniero. La continuación le vamos a presentar la explicación del tema número uno de la tarea número 7 de electrónicos de potencia uno. En este caso tenemos en el tema número uno un rectificador trifásico de 6 pulsos. ¿Por qué de 6 pulsos? Porque tenemos 6 tiristores que van a ser de manera controlada mediante los pulsos. Además que su carga a la salida va a ser una resistencia. ¿Qué nos pide en este ejercicio? Nos pide encontrar una expresión literal para calcular el voltaje de salida promedio en la carga, con un ángulo de disparo que sea entre 0 y 20, considerando el modo de conducción de continua y discontinua. Estos modos de conducción ya hemos estudiado anteriormente, simplemente le vamos a decir de que modo de conducción continua es cuando la corriente va a una corriente máxima, pero no topa al cero. Y en discontinuo es cuando sube a su máxima corriente, baja, toca cero y regresa. Como posteriormente la vamos a revisar en la simulación. Y además nos pide graficar el voltaje del tiristor 3 y el tiristor 6, considerando un alfa de 30 grados. Además tenemos que calcular la gráfica de la corriente de la fase B, con alfas de 60 grados y tenemos que calcular qué sucedería si mi tiristor 1 y 6 no son disparados, simplemente no se envían los pulsos. Nos toca graficar el voltaje de salida para alfa de 90 grados. Comenzando con la explicación del literal A, tenemos de que para poder desarrollar esto se debe considerar lo siguiente. ¿Qué es modo de conducción continua? Ya como lo explican posteriormente, continua es cuando la corriente no toca cero y regresa. Por tanto, para este modo de conducción continua, se tiene de que mi ángulo alfa de disparo debe estar entre cero y pi cuarta, que sería 45 grados. Mientras mi ángulo sea que esté en este rango, mi rectificador va a estar en modo conducción continua. Planteando las ecuaciones, tiene que ver que mi ecuación característica como general para poder calcular este voltaje sería voltaje promedio si va a ser igual de uno sobre el periodo de la integral como anteriormente explicado, de este pi sectos, que sería 30 grados, más alfa hasta pi medios más alfa, de mi voltaje VO por seno de WT. En este caso, como nosotros tenemos de que no tenemos referenciado la carga a neutro, por tanto nosotros vamos a tener voltaje de línea a línea. Entonces, se tiene de que mi voltaje sería seno de WT más pi sectos, porque los voltajes de línea a línea están desfasados 30 grados por dWt, considerando de que VO va a ser raíz de 2 por raíz de 3 por mi voltaje de línea neutra. Desplantear la ecuación y reemplazando los valores respectivos y resolviendo, se llega a la conclusión de que mi expresión literal se va a ser de 3 raíz de 6 de voltaje de línea neutra sobre pi multiplicado por coseno de mi ángulo de disparo más pi sextos menos coseno de alfa más 2 pi tercios. Mediante esta ecuación, pues se procedería a reemplazar los datos y encontraríamos mi voltaje promedio considerando el modo de conducción continua. Ahora, para mi modo de conducción discontinua, como ya lo mencioné también, es cuando mi corriente toca al cero y sube otra vez nuevamente a mi corriente máxima. ¿Cómo se plantea esta ecuación? Pues se plantea de la misma manera, de mi voltaje promedio es igual a uno sobre el periodo de pi, pi medios más alfa hasta 2 pi sextos más alfa de V o WT por dWt. Además, tenemos aquí una particular de que me salté de que el periodo va a ser uno sobre 2 pi sextos. ¿Por qué pi sextos? Es porque simplemente tenemos ya 6 tiristoros que van a estar conduciendo en las tres fases. Por tanto, va a ser 2 pi sextos mi nuevo periodo. También, ahora planteando la misma ecuación, resolviendo la integral que se puede visualizar, se tiene que mi voltaje promedio para un modo de conducción discontinua va a ser 3 raíz de 6 por mi voltaje B sobre pi de mi coseno de alfa más 2 pi tercios menos coseno de alfa más 4 pi sectos. Continuando con la explicación, tenemos de que mi tema uno, las formas de mi voltaje ánodo cátodo de mi director 3
se van a ver de esta manera. Es por lo que si consideramos para tener mi voltaje de ánodo cátodo de mi tiristor 3 se debe visualizar de la siguiente manera. En este caso, en mi ánodo tenemos mi voltaje A y ahora mi voltaje 3. Así que está condicionando T1. En mi cátodo de mi tiristor 3 vería mi voltaje mi voltaje ánodo A y en el ánodo vería mi voltaje B. Ahora si conduce mi tiristor 3, en ese instante sería cero mi corriente. Ahora sí conduce mi tiristor 5. En este caso vería mi voltaje mi tiristor 3, ánodo cátodo, voltaje B, BC. Y así sucesivamente, porque tenemos la siguiente gráfica correspondiente a mi voltaje ánodo cátodo de mi tiristor 3. Siguiendo la misma lógica, tenemos mi voltaje de mi tiristor 6, que simplemente sería una idea particular de cómo se vería básicamente mi corriente en mis tiristores. Ahora tenemos cómo calcular mi corriente de mi fase B. Pues simplemente si nos vemos a una ley de voltajes de Kirchhoff, nosotros necesitamos mi corriente de mi fuente BB. Entonces nosotros decimos de que mi corriente mi fuente BB va a ser igual a la sumatoria de la corriente a través de mi tiristor 3 y a través de mi tiristor 6. Por tanto, se conlleva de que una ley de voltaje de Kirchhoff es que mi corriente de mi fuente va a ser igual a la de corriente de mi tiristor 3 y tiristor 6. Planteando esa idea, dibujamos la forma de onda respectiva de cada tiristor, que tiene de la siguiente manera. Y ahora sumando las dos gráficas, que tiene mi corriente de mi fuente B total. Además, nos pide decir de que, qué sucedería de que si yo no le envío fuerza a mi tiristor 1 y tiristor 6, pues simplemente a un ángulo de 90 grados. Aquí se puede ver de que mi voltaje veo final, que luego se va a comprobar con las simulaciones, va a estar incompleta y además vamos a perder potencia como sale de mi rectificador. A continuación, mi compañera se va a proceder a explicar la simulación. Ok, aquí están las simulaciones, como se puede ver para el tema uno. Lo primero que nos pedían era con un ángulo de alfa 30 grados, entonces eso lo inicializamos de la siguiente forma. Alfa es igual a pi sobre 6 pi sextos, y nos piden hallar el voltaje ánodo cátodo del tiristor 3. Como se puede ver, las formas de onda que nos dio la simulación son muy parecidas a las cuales determinamos a mano, haciéndolo el desarrollo matemático para hallar estas, por lo que esto nos dice que estábamos en lo correcto con nuestro planteamiento. De la misma forma, para el Tiristor 6 nos damos cuenta de que son las mismas formas de onda, pero sin embargo están desfasadas 180 grados una con la otra. Y esto tiene sentido, ya que el Tiristor 3 y el Tiristor 6 son ambos o sea, están uno arriba del otro para la fase B. Entonces tiene sentido que estén desfasados 180 grados uno con el otro, ya que uno trabaja con la parte positiva, con el semiciclo positivo de la señal de la fase B y la otra trabaja con el semiciclo negativo. ¿Ok? Este, luego en el literal C nos pedía la corriente de la fase B también con un alfa de 60 grados, y se puede ver que asimismo es la suma de los tiristores 3 y tiristores 6. Si nos damos cuenta, ambas corrientes de tiristores 3 y tiristores 6 son de nuevo desfasadas 180 grados, y ambas están positivas, ya que se está cumpliendo la función del rectificador, que es transformar corriente alterna a corriente directa en un solo sentido. Y finalmente vemos que la corriente total de la fase B
es igual a la suma de estas dos con la corriente del tiristor en sentido opuesto, porque ya antes del rectificador, en la fase B, sigue siendo corriente alterna, entonces tiene su parte positiva y su parte negativa. Sin embargo, la forma de onda y los valores es la misma que los del tiristor, de cada tiristor respectivamente. Y en el ejercicio D, ya al final nos pedía con alfa 90 grados, que era cuando se conseguía un modo de conducción discontinua. Entonces, como se puede ver, ahí solo nos piden que grafiquemos el voltaje de salida VO, que es este de aquí. Y como se aprecia, hay una parte considerable del tiempo donde este voltaje de salida es igual a cero, lo que hace que la corriente también este, de la carga, al ser solo resistiva, si la corriente es cero, si el voltaje es cero, la corriente también es cero. Y eso sería todo de las simulaciones.